¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Cuando Jesús iba de camino al Calvario, las mujeres lloraban. Jesús les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Que sería como en resumen lo que Omar nos decía. Y es triste gente que se ha expuesto al Evangelio, que ha escuchado la palabra, que sabe que hay un infierno, que hay una condenación eterna, que hay una vida eterna, que hay un Cristo glorioso que dio su vida por nosotros, que vino a salvarnos, y aún así lo rechazan, lamentablemente. Alguien me decía, yo predicándole a una muchacha el Evangelio por medio del chat, me decía, Ligi, me dice ella, Ligi, dice, pero todo este país ha sido evangelizado y reevangelizado. Usted habla con alguien y nadie le va a decir que no, que nunca ha oído de Jesús, que no sabe que hay un perdón, que no sabe que hay una condenación. Sí, es cierto, Costa Rica ha sido reevangelizado. Si nosotros hablamos con personas, las personas saben. Muchos saben o todos saben de alguna forma, pero otros se hacen de oídos sordos o endurecen su corazón. Pero nosotros los que estamos aquí, por la gracia de Dios, debemos vivir de acuerdo a lo que creemos. Si el mundo nos ve vivir a nosotros medianamente el cristianismo, no vamos a hacer cartas leídas para el mundo. El que está allá afuera, que está medio así, de medio camino, o que no quiere creer, viendo la fe de ustedes, Jesús decía, viendo cómo se aman, ellos van a ser convencidos, obviamente por el Señor, no por nosotros. Pero entonces la tarea de nosotros es vivir el cristianismo tal cual como la palabra nos enseña, no a medias, no hoy sí, mañana no el domingo y entre semana no es vivir a Cristo cada día. Y nosotros vamos a tener ese poder, esa gracia, esa autoridad para predicar la palabra. Porque por eso muchos no predican el Evangelio, porque su propio testimonio no funciona. Así que oremos, hermanos, oremos por nosotros y oremos por esas personas que hoy no están, que no sabemos cómo está su corazón, solo Dios lo conoce. Yo le decía a Raulito ayer, hablando de un tema, que la iglesia en general ha bautizado y discipulado muertos. Gente que no está en Cristo, porque no sabemos quién está y quién no está, de fijo que no lo sabemos. Pero muchos han sido bautizados y discipulados y enseñados y no están. Pero usted sí, usted está, usted es de Cristo. Vivamos nosotros, los que sí sabemos y que tenemos esa seguridad de la vida eterna, vivamos a Cristo. Y de esa manera podemos evangelizar a otros. De esa manera podemos dar testimonio de que Cristo vive en nosotros y en su iglesia. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús, por la vida eterna, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por venir a morir por nosotros, Señor. Gracias por abrir nuestro corazón, por abrir nuestro espíritu, por abrir nuestra mente, Señor, al Evangelio. Gracias porque hoy por hoy sabemos, Señor, que no hay nada más grande, más maravilloso, Señor, que tener a Cristo. Los cielos y la tierra pasarán, todo se acabará, Señor. Tú quemarás este planeta, Señor. La gente muere todos los días, pero nosotros tenemos una esperanza de gloria que eres tú. Estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni este mundo, ni los afanes, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es y está en Cristo Jesús. Esa es nuestra seguridad, Señor. Esa es nuestra fe, porque no está anclada en nosotros, Señor. Porque no está anclada en un grupo X, Señor. Está anclada en Cristo, nuestro Señor. Porque tú eres el Dios eterno, porque tú eres el Salvador, porque eres el que tiene el poder de perdonar pecados y decirnos, levántate y anda, Señor. Gracias.
Gracias, afirma nuestros corazones, afirma el corazón, Señor, de todos aquellos que son verdaderamente hijos tuyos, Señor. Y los que no lo son porque todavía están muertos, Señor. Oh Dios, oramos para que tú los levantes de los muertos, para que tú soples en ellos aliento de vida a través de tu Espíritu Santo, como has hecho en nosotros, Señor. Y ellos puedan venir a esta salvación eterna, a esta vida, Señor, porque fuera de ti solo hay muerte, porque vida solo en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivirte, ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer, ayúdanos a no estar a medias, Señor, ayúdanos a estar latentes, Señor. Firme nuestra fe, Señor, con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe que hoy tenemos en Él. Ayúdanos, Señor, a perseverar, pero no solo a perseverar medianamente, a perseverar firmes, a perseverar en fe, a perseverar predicando, orando, luchando, trabajando en el reino tuyo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Ordena los pasos de nuestra vida para que ningún pecado tome control de nosotros, Señor. Para que seamos santos, Señor, irreprensibles, oh Dios, para que caminemos en santidad y la gente no pueda decir, Señor, de nosotros cosas siendo ciertas. Y si las dicen, Señor, que sea mintiendo, Dios. Que puedan ver en nosotros a Cristo, que puedan ver en nosotros la verdadera iglesia de Cristo. No importa cuántos seamos, Señor, sino que seamos reales, firmes, constantes, perseverantes, Señor, de un mismo sentir, de un mismo espíritu, como veíamos la semana pasada. El espíritu de Cristo, Señor, el espíritu de la verdad está en nosotros. Afirma nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar como verdaderos hijos tuyos, para tu gloria, para tu alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, te adoramos, te alabamos. No necesitamos música para decirte que eres nuestro Dios, nuestro Rey, que tú nos sostendrás, que tú vendrás por nosotros, Señor. Que no importa si es antes, en medio, después de la tribulación, tú nos llevarás a tu gloria, Señor. Estaremos delante de tu cara, Señor, y no nos apartaremos avergonzados, Señor, porque estaremos viendo, Señor, al Dios Todopoderoso y al que hoy, con amor, Señor, y con dedicación le servimos y le honramos. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí, Señor, a las familias que están en sus casas, que por alguna razón, Señor, no nos acompañan hoy. Padre, opera en ellos, Señor. Opera en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo rogamos en Cristo y te damos la gloria y te damos gracias. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bendiciones, amados. Vamos a estar en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Para los que tal vez no han oído, quiero hacer una introducción nuevamente a lo que el libro de Proverbios, en términos muy generales, contiene. El libro de Proverbios es un fundamento del respeto a Dios, de la reverencia a Dios, de la adoración a Dios, del temor a Dios, como base del verdadero conocimiento de Dios. Los proverbios nos instruyen en distinguir los dos caminos que se nos marcan a través de todas las escrituras. Hay dos caminos que se marcan a través de todas las escrituras. ¿Cuáles son? El bien y el mal. Eso es toda la palabra de Dios. El bien, el mal, la luz, las tinieblas, Dios, el enemigo, la vida, la muerte. Esos contrastes están a la luz de toda la escritura. Pero en Proverbio lo vemos como el sabio y el necio. Así lo describe Proverbios para que lo podamos entender en Proverbios.
Sus palabras y consejos abarcan áreas muy importantes de la vida, como la familia, los hijos, los padres, el matrimonio, que de hecho el matrimonio es la segunda institución en el libro de Génesis. Es tan importante, tan grande, tan maravilloso lo que el matrimonio es, que eso es otra cosa que la gente ha tirado por el piso, ¿verdad? Y pisotea como cualquier cosa, se juntan, se casan, se descasan, se adulteran. Es una cosa terrible y pavorosa y todo lo que estamos viviendo hoy. Es la segunda institución del Señor iniciando la creación, iniciando el libro de Génesis. Entonces vemos la importancia de lo que el matrimonio es. La crianza de los hijos, las finanzas, como ahora veíamos, las finanzas es algo muy importante en las familias. El dinero es lo que se maneja con dinero. Este mundo, por tanto, es muy valioso, muy importante, pero tiene su lugar y tiene su manera de ser administrado, vivido, ¿verdad? Trabajado. Las finanzas, la sabiduría para hablar, la justicia social, la sexualidad, el trabajo, la sexualidad y el trabajo. El propósito de los proverbios es enseñar disciplina, porque nosotros somos los más indisciplinados, necesitamos ser disciplinados. Y el libro de proverbios nos enseña disciplina, nos enseña cómo disciplinar nuestra vida espiritual, porque muchos de nosotros tenemos disciplinas, porque tenemos un horario para comida, un horario para trabajo, un horario para esto, un horario para el estudio, un horario para todo, ¿verdad? Eso es disciplina. Pero ¿dónde queda la disciplina espiritual? Un día oramos a una hora, otro día oramos a otra hora, un día leo la Biblia, otro día no leo la Biblia. Entonces nosotros estamos poniendo la disciplina de las cosas naturales por encima de la disciplina de lo interior, que es lo más importante, porque ¿qué maneja lo externo? Lo interno. Dice que todas las cosas se hicieron, de las cosas invisibles se hicieron admisibles. Entonces, ese es un principio de vida. Nosotros necesitamos ser disciplinados en las cosas espirituales. Entonces, ella nos enseña disciplina y sabiduría, conocimiento y discernimiento. Nos da sabiduría para escuchar y dirección para actuar, para cómo encaminar nuestras vidas. El libro de Proverbios nos provee todo esto en el Señor a través del Espíritu Santo y nos enseña cómo vivir una vida conforme al propósito de Dios. Amén. Eso es en términos generales lo que podemos encontrar a lo largo de todos los proverbios, algo que hemos visto y que tal vez para algunos es cansado. Un día de estos que estábamos con alguien, oraba y decía que a la hora de orar la persona decía que aunque es lo mismo todo el tiempo, y fue impresionante para nosotros oírlo orar de esa forma, ¿verdad? Y aunque es lo mismo todo el tiempo, gracias porque siempre nos enseñas algo. Es lo mismo todo el tiempo, solo hay 66 libros. Y qué dichosos ya, ¿verdad? Que lo conocemos todo. No, estamos en pañales, hermanos. Y algo que en Proverbios hay es una repetición, una repetición, una repetición, una repetición. Pero así encontramos mucha palabra de Dios. Entonces, como lo he dicho antes, muchas veces lo repito, o sea, ¿por qué Dios, tan sabio, tan grande, tan poderoso, nos repite las cosas? ¿Será que, se le chispoteó? No, es porque Él sabe la necesidad que tenemos de que se nos vuelvan a decir las mismas cosas, como dice Pablo también. Amén. Entonces, gloria a Dios por esas repeticiones, gloria a Dios por esa insistencia, gloria a Dios por su palabra que siempre está ahí y ahí y ahí y nos atrae a Él y nos atrae a Él y no nos deja y nos de gloria a Dios por eso. Amén. ¿Cuántos están gozosos por eso? Él no nos suelta y eso es nuestra bendición. Vamos a ir a Proverbios 24 y vamos a estar del verso 8 en adelante. Verso 8 y 9, vamos a ver primeramente verso 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Una persona que maquina el mal se gana la fama de alborotador. Las intrigas del necio son pecaminosas. Todos detestan al burlón. Hay diferentes lecturas de esta, sí. Lecturas de este proverbio. Tal vez algunos si tiene alguna otra que no sea la nueva traducción viviente.
Amén. Esta otra dice, al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los ojos, a los hombres el escarnecedor. El que maquina el mal, el que piensa en el mal, ¿qué termina haciendo? El mal, ¿verdad? El que maquina el mal termina haciendo el mal. Si no hacemos nosotros, como hijos de Dios, una revisión o una supervisión de nuestros deseos o pensamientos, es muy posible que si no lo hacemos, esos pensamientos nos van a llevar ¿a dónde? Al pecado, ¿verdad? A hacer lo incorrecto, a hacer lo malo, porque lo malo no es que usted salga de aquí ahora matando a alguien, no, hay muchísimas cosas que hacemos mal. Y por eso es que tenemos que reflexionar en esta palabra para nosotros, amén. Tenemos que revisar, porque es muy posible que estas palabras nos conduzcan al pecado. El libro de la carta a los Efesios dice, mirad por tanto cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El contraste que encontramos en Proverbios, ¿verdad? Andemos como sabios y no como necios. Si nosotros no revisamos nuestros pensamientos, nuestros deseos internos, no podemos tomar control luego de nuestras acciones o nuestra conducta. Los proyectos del insensato son pecado. Pensar en el mal destruye la pureza aun cuando nosotros no efectuemos el pecado. ¿Ok? O sea, el pensamiento malo, el tener aquí internamente las cosas dañinas, dañan la pureza que nosotros tenemos por la gracia de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que eso afecta, aunque nosotros no vayamos y hagamos el pecado, ahí ya en nuestra mente, ¿qué estamos haciendo? Pecando. Porque un solo pensamiento pecaminoso ya es pecado. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5:28? No lo busquen, tal vez algunos se acuerdan. ¿Qué dice Mateo 5:28? ¿Qué le dijo Jesús a aquel hombre que solo con el hecho de mirar a una mujer ya pecó? Ajá, la miró con deseo, ¿verdad? Quiso aquello ¿verdad? Y volvió su mirada y dijo, perdón, Señor, ya él pecó. No efectuó el pecado, no lo llevó a cabo en la carne, pero pecó. Entonces, así de sensibles, vamos a ver hoy estos pensamientos o este proverbio en nuestra propia vida, porque nosotros pecamos. Este es un tema recurrente en la palabra de Dios acerca de la mente, el corazón, los pensamientos, no solo en el libro de Proverbios. Porque Dios sabe que donde se gesta o se origina, todo es donde, en el corazón, en la mente. Como les digo, es recurrente, ya lo hemos oído, pero es eso, es como el cincel, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los pensamientos? ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde están los razonamientos que hacemos? En nuestra mente o nuestro corazón, porque muchas veces la Biblia nos va a hablar de corazón o mente, pero en este caso y para este caso sería lo mismo. Amén. Entonces, ahí se origina todo en la mente, como el proverbio también lo dice, Proverbios 4:23, también muy conocido, dice, y sobre todas las cosas, cuida tu corazón o tu mente. ¿Por qué yo tengo que cuidar la mente? O sea, sobre todas las cosas, dice la palabra, es que a veces nosotros leemos y, ¿verdad? Como que no entendemos. ¿Por qué sobre todas las cosas? Si hay cosas más importantes que cuidar, ¿verdad? No, la Biblia dice, cuida el corazón más que todas las cosas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué debo hacer eso? Porque determina el rumbo de mi vida. Porque determina mis acciones. Como pensamos, actuamos. Así como nosotros somos internamente, así vivimos, así actuamos, así caminamos, así hablamos, así hacemos toda nuestra vida. Entonces, ¿por qué debemos cuidar nuestros pensamientos? Porque ellos van a salir a flote en nuestra vida. Amén. Así vamos a hacer y así nos van a conocer. Así actuamos, así como pensamos, actuamos. Hermanos, la lucha del cristiano es por la mente. Hay una batalla que se gesta todos los días en la mente.
Y vamos a ver si usted la ha logrado visualizar, porque depende cómo vivimos, ¿verdad? O sea, como que, hay una batalla en la mente, o sea, no es aquel anuncio donde había aquí una muchacha que quería ser finis, ¿verdad? Y había aquí un demonillo diciéndole, ay, coma todo lo que quiera. Y otro aquí, un ángel vestido de blanco, le decía, no lo hagas, ¿verdad? No, a veces nosotros caminamos en la vida y vamos y no estamos poniendo cuidado a estos pensamientos que tenemos, a estos deseos, a estas acciones que llegamos a concluir después de que lo pensamos. Entonces hay una batalla, hay una lucha y no está en sus miembros, está en su mente, porque su mente maneja sus miembros, ¿verdad? La lengua, como dice Santiago, o sea, la lengua es tan poderosa, tan dañina, pero ¿quién la maneja? La mente. Usted primero piensa y después mete la pata, después habla, ¿verdad? Entonces, aquí está la lucha, se vive en la mente. Cuando ya sale de la mente, ya consumaste el pecado, ya pecaste, ya lo hiciste, de cualquier forma, ya salió de adentro. Entonces, la lucha es a guardar la mente, a cuidar la mente sobre todas las cosas. Es por esta razón que debemos poner atención a cuáles son nuestros pensamientos y deseos. Hoy mismo aquí, haga un examen así, rápido, de 5 segundos. Hoy mismo aquí, usted tuvo un mal pensamiento. Usted tuvo una mala intención. Usted tuvo un pensamiento negativo hacia la iglesia, hacia las cosas de Dios. Ahorita que no se pudo poner la música, tuvo un mal sentir. Piense, hermano, para que usted se dé cuenta cuánto pecamos. ¿Cuánto no estamos nosotros disciplinando nuestra mente? Son exámenes que nosotros podemos hacer. Digo, si pasó, tal vez no pasó, gloria a Dios, todos tienen unos pensamientos preciosos. Pregunto, ¿se ha encontrado usted pensando como un impío? ¿Se ha encontrado usted pensando como un impío? ¿Entendemos la palabra impío todos? ¿Sí? Alguien que no tiene a Cristo. Alguien que no le importan las cosas de Dios. ¿Se ha encontrado usted con un pensamiento así? No un pensamiento cristiano, no un pensamiento bueno, no un pensamiento de Dios, sino algo malo. Deseándole el mal a alguien, ¿se ha encontrado deseándole el mal a alguien de alguna forma? ¿O queriendo hacer su voluntad y no la de Dios? ¿Se ha encontrado usted suavizando su pecado? Es que no, esto no está mal. Dios sabe, Dios conoce mi corazón. ¿Cuántas veces hemos suavizado el pecado? ¿Cuántas veces hemos justificado nuestra conducta? ¿Por qué pasó? Ay, pasó por esto y aquello y lo otro. No, pasó porque usted es así, así, así. No, es que, ¿verdad? O sea, justificamos nuestras acciones y nuestros pensamientos. No me juzgue, el que me juzga es Dios. Dios conoce el corazón, claro. Dice Jeremías que es malo y perverso, por eso necesitamos lo que la palabra nos dice que necesitamos, que ya lo vamos a ver. ¿Y qué sucede cuando vienen esos deseos y esos pensamientos? ¿Qué pasa después de que vienen? ¿Qué hace usted y qué hago yo cuando vienen esos pensamientos, esos deseos? ¿Le damos rienda suelta, como decimos aquí en Costa Rica? Le damos rienda suelta, los dejamos que sigan y más bien seguimos nosotros como atizándolos, si es por esto y si es por aquello, y él me dice a mí, yo le digo a él, entonces los dos estamos conformes porque así como pensamos, así es. ¿Qué hacemos? O se nos convierte en una batalla, porque ahí es donde está la batalla, ahí es donde está la guerra en nuestra mente. Cuando viene el mal pensamiento, ¿qué sería batallar con aquel mal pensamiento? Con aquel deseo, con aquella falta de sometimiento a Dios. ¿Qué sería batallar? ¿Cuál sería la respuesta de mi mente a lo que Dios me dice y lo que yo quiero hacer o lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que me parece? Sería arrepentirnos, sería pedir perdón y sería traer la palabra de Dios. Señor, perdóname. ¿Cuántas veces te has encontrado en eso? Esa es la batalla. Ahí empieza. Cuando usted pelea en su mente, cuando usted batalla en su mente, el que va a ganar siempre va a ser el Señor.
Amén. Pero si usted da rienda suelta a sus pensamientos, va a ganar su carne, sus malos deseos, sus malos pensamientos. Y como decía anteriormente, pues vamos a dar luz al pecado. Entonces debemos pelear y luchar, porque sabemos que está mal, que esta conducta está mal, que ese pensamiento está mal. Y hasta que no resolvamos, usted no se va a sentir bien, usted no va a tener paz. Estoy hablando con hijos de Dios, con gente que tiene la presencia del Espíritu Santo morando dentro de ellos. Porque si el Espíritu Santo no está, no hay batalla, no hay guerra, no hay lucha, no, ese es quien yo soy. Pero si el Espíritu está, hay una batalla, hay una guerra que luchamos y no la luchamos de cuando en vez. Es a diario. Entonces, si no peleamos, no vamos a resolver y no vamos a tener paz. Yo lo he dicho en otras ocasiones, no sé si me ha escuchado, yo sé lo que es no dormir toda la noche con un pensamiento. Claro, en ese pensamiento me arrepiento y sigue el pensamiento, y me arrepiento y sigue el pensamiento, y peleo y lucho y sigue el pensamiento, hasta que logro, en el nombre de Jesús y a través de la palabra, descansar en Dios. Hasta que llegue esa paz, no hay paz. Amén. ¿Lo han vivido? Yo lo he vivido y no una vez. Entonces, no vamos a estar tranquilos hasta que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga a nuestro corazón, a nuestra mente y nos haga estar seguros. Eso es un hecho, hermano. Eso no es un cuento de hadas, es un hecho en su vida y es un hecho en mi vida. No es algo que le pasa al vecino o al hermano que no vino hoy, no, le pasa a usted y me pasa a mí. Amén. Si usted tiene mente, alma y corazón y el Espíritu Santo, a usted le pasa. Gloria a Dios, amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, igual, un versículo que ya sabemos, que ya conocemos, pero que igual a veces no pensamos. Un pastor decía, piensa, hermano, que pensar no duele. Es necesario meditar y pensar, amén, en lo bueno. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 8 dice, no se preocupen por nada. ¿Por qué, Señor? No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, en esta versión dice de esta forma y me gustó mucho porque calza. Y ahora, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud o si hay en ello algo de admirar, piensen en ello. ¿Cuántos se sabían estos versículos? ¿Cuántos lo han leído? ¿Los ponemos en práctica? Ese es el punto. Y así es con toda la palabra de Dios muchas veces en nosotros. Sabemos lo que dice. Uy, sí, porque Dios, es la práctica en mi vida lo que hace que esto sea una realidad para mí. Es una realidad escritural, ahí está la escritura. Pero no se va a hacer real porque yo me sepa el versículo. Dice que no nos preocupemos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Cuando llegan esos pensamientos, lo primero es la oración. La oración es lo primero. ¿Qué dice aquí? ¿Qué vemos en primer lugar? Oro y ruego. Y ese oro no es, ay sí Señor, ayúdame, gracias, buenas noches Señor. No, oro y ruego. Y sabemos lo que es un ruego, ¿verdad? Piense en Santiaguito guindando de las enaguas de la mamá, ¿verdad? Rogándole para que le compre lo que él quiere. Un ruego, yo no sé si usted ha visto un ruego de un niño. Yo he visto y es algo tremendo cuando ellos de verdad quieren algo. No sé, Santiaguito, pero yo he visto en otro niño un ruego que usted o se cansa él o se cansa el chiquito o se cansa usted y le da lo que quiere. Ese ruego, esa oración, cuando aquello está ahí, tal vez no sea tan terrible, tal vez usted tuvo un mal pensamiento, un mal deseo para alguien y usted, uy Señor, esto no es tuyo, esto es malo, esto es pecado, perdóname Señor, y así se fue. Pero hay otros que hay que luchar más. ¿Por qué? Porque son más intensos.
son más terribles. Y si usted no ruega y no clama y no se arrodilla y no busca de Dios, bueno, sentado, acostado, como sea, no va a estar, la paz no va a llegar, porque aquí lo dice. No se afanen, no se preocupen, no, vayan y oren, sean conocidas sus peticiones delante del Señor con oro y con ruego, orando y rogando, suplicando, llorando. No es una oración pasiva, no es la oración que usted hace para comerse los alimentos. Que muchos ya dicen en la mente, gracias Señor. No es esa oración. Eso es lo primero. ¿Y qué dice que va a pasar cuando hay una oración constante? La paz de Dios que va por encima de todo, ¿verdad? Por encima de esa tentación, de ese mal pensamiento, de eso que está turbando su corazón, llámese como se llame, la paz de Dios que sobrepasa todo eso, todo lo que usted cree que no va a acabar, que no va a pasar, que hasta cuándo, ¿verdad? Toda ese meollo, ese problema, lo que sea que haya, o esa tentación y ese deseo de hacer un pecado que usted no quiere. ¿Qué va a pasar? La paz de Dios viene y como si no hubiera existido. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que va a pasar. Entonces, dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué va a pasar? Guardará su corazón y su pensamiento, corazón o pensamiento. ¿Dónde lo va a guardar? En el ropero. ¿Dónde? En Cristo. Hermano, y si algo está en la mano de Cristo, ¿quién lo va a arrebatar de ahí? ¿Quién lo va a quitar de ahí? Es que es en Cristo, hermano. No es en una religión, no es ni siquiera en un lugar X, en un grupo X. Es que yo por ir aquí, es que yo debería ir a otro lado. Es que no, es en Cristo. Si usted está en Cristo, las cosas son diferentes. A veces mucha gente piensa, ahora como decía el hermano, duele, ¿verdad? Que la gente no se congregue, pero a mí antes me dolía y me daba cólera, pero ahora, gracias a Dios, Dios me ha dado madurez y ahora me duele, pero me duele por la persona, ya no por uno, porque uno a veces es como egoísta, ¿verdad? Como que, no sé, como si la iglesia fuera de uno. Ese no es nuestro deseo ni nuestro pensamiento, pero muchos ven la Grey como si fueran de uno y si no vienen, entonces el que se siente mal es uno. No, yo recuerdo muy bien las frases de Dios hacia Samuel y que Samuel sufría y sufría por Saúl, ¿verdad? Y Dios lo reprende y le dice, ¿está llorando usted por Saúl, Samuel? ¿Acaso que es a usted que está ofendiendo al pueblo? Es a mí. Saúl, ¿a quién está ofendiendo? A mí. Entonces, eso ha hecho mella en mi corazón. Y digo, qué triste, Señor, porque es a ti a quien te abandonan, es a ti a quien dejan, es a ti a quien aborrecen, es a ti a quien no le dan tiempo, es a ti al que no escuchan. Es a ti al que no quieren leer en las escrituras. Y eso duele. Amén. Entonces, dice que los pensamientos, esos malos pensamientos van a ser llevados a Cristo y va a haber descanso y paz. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Lo que decía ahora Omarcito, ¿cuánto estamos orando por nosotros, por la iglesia? ¿Cuánto oramos o cómo oramos? ¿O será que vivimos juzgando y criticando en lugar de orar? Porque sí, uno puede ver ciertas actitudes y acciones en las personas y no las vamos a negar y las podemos comentar con seriedad y en ciertos momentos, ¿verdad? Pero debemos orar por las personas. ¿Usted cree que si ellos estuvieran ardiendo en el fuego de Dios no estuvieran aquí? Claro, aquí estuvieran. O en algún lado, congregándose, buscando al Señor, si fuera que no quieren estar con nosotros. Pero oremos y no pensemos mal de ellos. Amén. O sea, no es una oración casual ni de no pela, no duele. Poner atención. Amén. Entonces serán guardados ¿dónde esos pensamientos? En Cristo. Lo segundo de este pasaje es que es verdadero.
Después dice, y ahora, hermanos, después de que oren y que venga esa paz y que se han guardado sus pensamientos en el corazón, en las manos de Cristo, el corazón tuyo en las manos de Cristo, dice, ahora, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Después de quitar esos malos pensamientos y de ponerlos en las manos del Señor y orar y velar y estar ahí con ruego y súplica, ¿qué nos dice el texto? Ahora piensen lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Ahí mismo lo dice, lo honesto, lo puro, lo justo, lo amable, lo digno de alabanza, lo verdadero. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿De dónde viene lo verdadero? Y vea que no dicen, esto me llamó muchísimo la atención porque igual uno ha leído cuántas veces esto, ¿verdad? Pero uno a veces no pone atención. Podemos ver aquí que no solo es lo justo, lo puro, lo amable, pero notemos que no dice, todo lo verdadero, lo justo, lo bueno, no dice eso. ¿Cuál palabra lo antecede? A lo justo, lo bueno, lo honesto, ahí en el texto. No, todo. Todo lo justo, todo lo bueno. Lo dicen todos y me llamó muchísimo la atención, porque pudo haber generalizado, ¿verdad? Pero no dice todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo. ¿Dónde encontramos ese todo? ¿Quién tiene todo lo justo? ¿Quién tiene todo lo amable? ¿Quién tiene todo lo verdadero? Yo puedo hacer algo justo de vez en cuando o algo puro de vez en cuando, pero solo hay uno que donde está centrado todo lo puro, todo lo digno, todo lo de buen nombre. ¿Dónde encontramos esa grandeza verdadera? En Cristo. Y en Cristo. Y Cristo está plasmado en esta escritura, en la oración, en esta escritura. ¿Por qué tenemos tan malos pensamientos? En términos muy generales, porque tenemos muy poco de puro, muy poco de justo, muy poco de honesto, muy poco de esta palabra metida en esta mente y en este corazón. Yo lo he dicho antes, la mente es como un disco duro y una computadora, o como los cassettes de antes, para los más viejillos, ¿verdad? ¿Qué hacíamos? Grabábamos y lo que estaba grabado se quitaba. Nosotros vamos grabando la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, con oración y ruego, con súplica, con alabanza y adoración, con gratitud. ¿Y de qué se va a llenar la mente y el corazón? De Dios, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo bueno. Amén. Eso es lo que va a pasar para que nosotros podamos trabajar la mente y el corazón. Amén. Efesios 4:23 dice, ustedes deben cambiar completamente su mente, deben cambiar completamente su manera de pensar. Ahí está la palabra otra vez, y ser honestos. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. Esta versión me gustó mucho porque dice santos de verdad, porque pueden haber santos de mentiras. Pueden haber algunos que parecen santos, pero es como el bichillo que está a este lado y el que está a este lado, ¿verdad? O sea, dice que santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Como corresponde, es lo normal para el que ha sido nueva criatura. ¿Cuántos son nueva criatura en Cristo? Amén. Eso es lo normal para el que es nueva criatura. Vivir pensando en Dios honestamente, santos de verdad, caminando en el Señor, como corresponde a los que Dios ha vuelto a crear. Para ser como, en esta versión que es la TLA, dice para ser como Él. Vamos cambiando de forma de pensar hasta llegar a ser como Él. Amén. Santos. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti. También la versión nos ayuda mucho. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Haga un examen más en su vida y su corazón. ¿Cuánto piensa usted al día en el Señor? Y ahí se lo dejo. Recordemos el proverbio anterior. La sabiduría del 7, la última parte del 7 que vimos la vez pasada, dice, la sabiduría es demasiado elevada para el insensato. El necio piensa que la sabiduría está por encima de él,
porque se cree superior y muy inteligente, y esto lo lleva a gloriarse en lo bajo de su insensatez o de su necedad. Así que, hermanos, nuestra opinión, nuestros pensamientos alejados de la gran sabiduría de Dios son necedad. Necedad. O sea, todos nuestros pensamientos alejados de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, de la voz de Dios, de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios, son necedad. Son malos, son pecaminosos. Por eso debemos hacer una supervisión, debemos examinarnos. ¿En qué pensamos nosotros? ¿Cuáles son nuestros deseos, nuestros planes, nuestros afanes? ¿Tienen que ver con Dios? ¿Tienen que ver con el Señor? Pablo hablando en 2 de Corintios, y voy rápido, Pablo hablando y defendiendo su ministerio, porque ese es el tema en 2 de Corintios 10, 4, 5, dice, las armas con las que nosotros luchamos no son de este mundo, o no son carnales, puede decir en su Biblia, sino que son poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Las armas de nosotros, las armas de nuestra milicia, las armas con las que luchamos no son naturales. Pablo, como le digo, usted puede ir ahí, él está defendiendo su ministerio y el tema es otro, pero para lo que nos atañe hoy, esto es lo que nosotros necesitamos, armarnos hasta los dientes. ¿Dónde está esta armadura? En la Biblia. ¿Dónde aparece? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? Efesios 6, 10. Ahí en adelante está nuestra armadura. Y la principal armadura, de acuerdo a esto, es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Amén. Esa es la palabra con la que nosotros luchamos. O sea, nosotros ponemos la palabra de Dios, nuestra carne viene y pone el pensamiento, pero la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. El pensamiento viene, el mío, el del mundo, el del pecado, el de mi concupiscencia viene, pero mayor es la palabra de Dios que está ahí constantemente, que es una espada del Espíritu. Amén. La palabra de Dios no es un libro de cuentos, es palabra poderosa. Dice, ¿qué dice ahí? Dice que es poderosa, que desbarata, hermanos, desbarata los argumentos y la altivez, porque algo que a nosotros nos gana es el orgullo, es la altivez. Es lo más terrible que tiene el ser humano. Ah, no, yo tengo razón por esto, por aquello, por lo otro, y justificamos todo como empezamos diciendo, ¿verdad? Justificamos todo, no es que está bien, no está bien. Si hilamos delgado y tenemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que esto es lo malo y que esto es lo correcto. Amén. Pero si no tenemos esta espada de doble filo, ahí está en la palabra de Dios, que es espíritu, que es poder, que es vida, que destruye estos argumentos, que derriba la altivez y nos lleva a humillarnos y a decir, Señor, ¿cuánto te necesito? Sí, amén, hermanos. Nos llevan cautivos a obedecer a Cristo. Estas palabras, entre más palabras de esas, nos llevan cautivos a obedecer a Cristo, rendidos a obedecer a Cristo, no a mi carne, no a mi mente, no a mi corazón cochambroso, decía doña Yorlen Jiménez, es cochambroso, no, el corazón de Cristo, el pensamiento de Cristo, qué quiere Cristo, cómo vive Cristo, cómo quiere Cristo que yo viva, cómo obedezco a Cristo, cómo amo a Cristo. Se trata de Cristo, hermanos. Y si lo ponemos en Él, vamos a vencer. Tomemos estas armas y peleemos con la espada del Espíritu para derribar los argumentos y los pensamientos. Amén, hermanos. Solo así podemos. De lo contrario, usted va a andar jalando la cobija todo el tiempo, porque no va a poder. Créame que no va a poder. Usted puede ser salvo, ir al cielo si Cristo viene hoy o si se muere, pero usted no va a poder luchar contra su mente y tener una vida de victoria, y no solo de victoria, de paz, si usted no toma la palabra y camina con ella. No hay forma, no es posible. El verso 10, dice la palabra en el verso 10.
Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. En esta versión lo dice así. En esta otra dice que se rinda. No, esta es la Nueva Traducción Viviente. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. En esta otra dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Qué significa esto? Se puede llevar al plano de trabajo o se puede llevar a este plano que dice si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Si fallas bajo presión. Y ahí es donde vamos a estar. Quien se rinde a un problema, lo dice la TLA, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. El que se rinde ante un problema, ¿verdad? El que no tiene fuerza, el que no tiene carácter, ¿verdad? Es el que se rinde ante cualquier problema. Vamos a rescatar de aquí el carácter, la fuerza y la fortaleza. Amén. ¿Qué revela? ¿Qué revela a nuestra vida más? O sea, ¿qué deja ver lo que hay adentro de nosotros, sino los conflictos, ¿verdad? ¿Qué saca lo que hay adentro? Alguien dijo, es que saca lo mejor de mí o que saca lo peor de mí. O sea, nada más de ver dónde toca usted para ver qué detona, ¿verdad? La persona. Que este es otro tema, como es Proverbios brinca de un versículo a otro con un tema y otro, pero este va muy ligado al otro. Entonces lo vemos como un solo tema, pero vamos a desarrollar lo que este dice, porque ¿qué revela lo que hay en el corazón? ¿Qué deja ver lo que hay interno? La prueba. La intensidad del calor, ¿verdad? Como los dichos, cuando usted pone fuego, ¿verdad? Corren. Es solo bajo presión que sale o revela lo que hay dentro de tu corazón, dentro de tus pensamientos. Ve que es lo mismo, pero lo vamos a llevar a otro plano. Entonces, ¿qué revela lo que hay ahí adentro? ¿Qué lo detona? Cuando estamos bajo presión, tal vez bajo presión para ustedes, no sé, que se enojó por algo, o bajo presión para otro es que alguien se le murió. O sea, ¿cómo va a actuar usted cuando se muera X persona? ¿Verdad? Ay, Señor, ¿por qué se murió mi abuelita, 96 años? ¿Verdad? Y puede que para esa persona eso sea lo más catastrófico del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué detona? O sea, es la prueba, es la circunstancia, es el problema, es el momento que vivimos lo que va a sacar lo que hay en su corazón, bueno o malo. Amén. Entonces, eso lo dice el Señor en Deuteronomio capítulo 8 y verso 2, no sé si se acuerdan, el Señor hablando con Israel le dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Y a veces nosotros con un día o 2 días estamos chillando. 40 años, donde te humilló, 40 años lo humilló, donde te humilló y te puso a prueba. ¿Para qué lo hizo Dios? ¿Para qué Dios puso a prueba a Israel? ¿Para qué viene la prueba a tu vida? Ay, que Dios es malo. Ay, pero es que ya yo no aguanto. ¿Hasta cuándo? ¿Para qué viene la prueba? Para revelar tu carácter, para revelar, para sacar a luz lo que hay en tu corazón. Y averiguar, dice el Señor. El Señor ya sabía, el que tiene que averiguar es uno. Averiguar si en verdad obedeces o no sus mandamientos. Piensa en eso, hermano. O sea, ¿para qué usted tiene un conflicto con su mamá, con su papá, con fulano, con mengano? ¿Qué va a salir de usted? ¿Sapos y culebras? ¿O esa palabra que hablamos antes, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, la palabra de Dios, el amor de Dios, la oración por aquel? ¿O sapos y culebras? ¿Y quién necesita ver eso? Dios. No, ya Él sabe lo que hay en tu corazón. Soy yo la que lo necesita. Es usted el que necesita. Entonces, cuando viene la prueba, nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿cómo reaccionamos? Un examen. ¿Cómo reaccioné yo ante esta circunstancia? Ante esta persona que me está haciendo la guerra, ante lo que está sucediendo, lo que sea. Póngale nombre, hermano. No diga usted, es que usted no sabe, es que usted no...
Como usted no lo está viviendo, es que usted no sabe lo que me sucedió, lo que me pasó, lo que me dijo el jefe, lo que me dijo el patrón, que me despidieron, que usted no sabe. Pero Dios sí sabe, y usted es de Cristo. Y Dios lo está procurando, lo está dejando que suceda, o lo está poniendo como hizo con Job. ¿Para qué? Para que usted vea cuánto le falta y vaya a Él y haga ese cambio. Ese es el punto. La presión o la prueba va a evidenciar si en nosotros está latente el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Ok, entonces cuando viene la prueba, reaccionamos en amor, en gozo, en paz, como vamos a ver ahora, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre. Ay, es que somos tan hermosos nosotros. Así reaccionamos. Ese es el carácter de Cristo, pero no podemos quedarnos con que no es así, debemos trabajar para que sea así. No fue así ayer, pero puede ser así hoy. Amén. O sea, ese es el cambio que se requiere, porque si no, ¿para cuándo? ¿Verdad? Va a venir el Señor y seguimos igual. Entonces, el carácter de Cristo, o si lo que nos domina es nuestra carne, nuestro pensamiento, nuestras acciones, ay, es que es mi temperamento. Ajá. Usted nace con un temperamento, pero usted tiene que revelar un carácter en Cristo Jesús. Amén. El pasaje nos dice que si flaqueamos o desmayamos o somos débiles ante la adversidad, lo que demuestra es nuestra debilidad y fragilidad o poca fuerza. ¿De dónde dice la Escritura que viene nuestra fuerza, nuestra valentía, nuestra capacidad? ¿De dónde viene? Del Señor. Ay, es que yo soy tan débil, es que verá que en esa parte, ay, me cuesta tanto. Ajá, busque la fortaleza en Dios. Es exactamente lo mismo. Isaías capítulo 40 y verso 31 dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Ese pasaje nos gusta mucho, repetirlo y ponerlo en la pared, ¿verdad? Y andarlo por todo lado. Pero, ¿de qué está hablando el pasaje? Yo quiero leerles desde el 28 para que usted oiga, y se lo dejo de tarea, lea todo el capítulo 40 en la casa. Es tan maravilloso que yo lloré cuando lo estaba leyendo, se lo tuve que leer a mi hija porque fue tan, ya lo he leído, pero es que es tan hermoso, tan impresionante cuando Dios le habla a uno, dice, ¿no has sabido? Le hace una pregunta, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Ay, es que ya estoy cansado, yo veo cómo he luchado y cómo he orado. Él multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros no podemos ver este versículo aislado de todos los demás. Tenemos que leer todo el 40 para saber en cuál es ese ser, ese Dios en el que estamos confiando. ¿Usted cree que es normal que los jóvenes se cansen? No, se cansa Raulito ya. Pero es normal que Moisés se canse. No, por eso trabaja de noche, de día, a qué hora, a la hora que sea. Porque lo normal es que el joven tiene fuerza, sí, ¿verdad? Entonces aquí dice, los jóvenes se cansan, se debilitan. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Se trata de la fuerza física? No. Se trata de lo carga que soy yo, que, ¿verdad? Que madrugo a las 5 de la mañana, voy por favor. No. La fuerza viene de Él. Porque ¿qué hace la diferencia en este texto? La palabra clave ahí. La confianza. ¿En quién? En este Dios que describe el capítulo 40. Los que confían en Jehová son los que van a levantar alas como las águilas. Primero vuelan, después corren, después caminan. Nunca van a estar detenidos. Qué hermoso, hermanos. Pero es porque Él es Dios todopoderoso. ¿No has oído? ¿No has oído? ¿No has leído quién es este Dios que te sostiene?
que cambia tu mente, tu pensamiento, tus deseos, que te transforma, que te quitó un corazón cochambroso, podrido, pecaminoso y te dio un nuevo corazón para que ahora pienses conforme a la palabra. Este es Dios. Es que no es usted. Usted solo venga a Él se ocupa de todo. Venga a Él, ámelo. Y si no lo ama, dígale, Señor, ayúdame, quiero amarte. Quiero amar tu palabra, quiero que tu palabra sea mi alimento. Quiero vivir para ti. Pero hermano, esa no es la realidad que tiene la iglesia y eso es lo que tenemos que ver y pensar. Nosotros andamos en lo de nosotros. Si nosotros estuviésemos ahí viendo a este Señor, orando constantemente, nuestras vidas serían diferentes. Amén. Cuando creemos y confiamos en Él, ese vigor, esa fuerza, esa constancia solo viene de Él. Y si en Él, y si somos débiles, en Él vamos a tener fuerzas. Y sin Él vamos a ser débiles, escasos y debilitados. Como decía hace un rato, siempre jalando la cobija. Segunda de Corintios 12, 9, 10, en una traducción viviente, dice, cada vez, Pablo hablando, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa, oiga, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegraré, o me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, dice Pablo, y en los insultos y privaciones y persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Necesitamos saber que somos débiles, ¿sí? Y que nuestra fuerza viene de Dios. ¿O será que usted cree que Pablo escribió esto porque le gustaba la prueba, los insultos, las persecuciones? ¿Ah? Porque Pablo termina diciendo ahí que dice que me deleitaré. Dice, es por esto que me deleito en las debilidades. Piense usted, cuando está recibiendo palo, usted se deleita. ¿Ah? Cuando no tiene fuerza para seguir adelante, usted está gozoso y deleitoso. ¿Y por qué él lo estaba? Es que pensar en nosotros y pensar en Pablo, o sea, ¿verdad? Son otros 100 pesos, decía mi abuela. Él estaba en aquel lugar siendo perseguido, siendo abofeteado, ni lo recibían ni siquiera como apóstol de Jesucristo, tiene que defender su ministerio. Cárceles en todo lado que iba, dice un pastor que no preguntaba dónde estaba el hotel, sino dónde estaba la cárcel, porque él, por causa de Cristo, y Cristo se lo profetizó desde el libro de los Hechos, tuvo que sufrir por causa del Evangelio. Usted y yo no hemos sufrido nada, entonces haga la diferencia a 100 años luz, pero ¿se deleita usted en Dios cuando está en una prueba, cuando está débil? ¿Se deleita, se goza cuando está recibiendo agravios? Cuando le falta algo, porque es lo que más nos duele, ¿verdad? Cuando le falta algo, cuando no hay tanta platita para esto, para aquello y para lo otro, se deleita. Se deleita en Cristo, lo alaba, le da la gloria, le dice gracias, Señor. ¿Por qué Pablo pudo hacerlo? Con persecuciones, con cárceles, con todo lo que vivía. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque él entendió la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en el texto? ¿Que le bastara qué? Y no basta la gracia, hermano. No basta que me salvó, que me perdonó, que me sacó de las tinieblas a su luz admirable, que si hoy viene, nos vamos todos con él. Pero no valoramos así la gracia. No la valoramos así. Bástate mi gracia. Porque él necesitaba, lea toda la historia ahí en Corintios, porque él necesitaba que Dios le hiciera esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él fue al tercer cielo y él se iba a enorgullecer de lo que había visto. Usted sabe lo que es para un pastor en este siglo, en este tiempo, que Dios lo traslade al tercer cielo, de verdad, no ese montón de fanfarrones que sacan ahí videos, ¿verdad? Que de verdad como Pablo, porque es el único hecho en la Biblia, lo lleve al tercer cielo y mañana esté aquí predicando. Bueno, a mí me picarían los dientes por decirles a ustedes a dónde fui y lo que pasó.
Y Dios no se lo permite. Y le pone un aguijón. ¿Por qué? Porque Pablo era un ser orgulloso. Y se iba a vanagloriar más. ¿Y qué pasó? Sí, imagínense, iba a echar a perder el ministerio. Ya le hubieran cerrado todas las iglesias allá. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué necesitamos esta gracia? ¿Por qué necesitamos este Señor? ¿Por qué necesitamos que sea Él a través de la Biblia y la oración la que nos dé las fuerzas cada día? Porque si no, usted se debilita. Por eso usted se cansa y se fatiga. Por eso ya no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay comunión con Dios. Eso es todo. Si una persona no tiene comunión con Dios, ¿cómo va a querer venir el domingo a congregarse? Si una persona no está a la luz de las Escrituras y orando constantemente, viviendo para Dios, hablando con Dios de continuo, ¿cómo? Es imposible, es imposible. No hay deseo, hay desgano, no hay fuerza, no, está débil. ¿Sí? En muchos casos hasta eso. O sea, todo tiene que ver, y yo quiero que usted se quede con esto, todo tiene que ver con Cristo, con su palabra y con la oración, con la búsqueda intencional, intensa del Señor. Amén. De Él viene la fuerza. Como le repito, nosotros no actuaríamos de esa forma. Ayúdanos, Señor. Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar alivio de esta carga. Pero hay dos formas de alivio. Puede venir al quitar la carga, ¿verdad? O puede venir al dar fuerza para caminar con la carga sobre sus hombros. En lugar de quitar el aguijón, Dios le dio fuerzas a Pablo para llevarla. Le hizo ver a Pablo que lo mayor que él tenía era a él. Ni siquiera lo que fue a ver allá, no, era la persona de Cristo. Eso es lo que valía. Entonces Pablo puede decir con toda libertad y llenándose la boca, pues entonces de aquí en adelante de todo esto me voy a gloriar. O sea, me voy a gozar, me voy a deleitar en las cárceles, en las persecuciones, en lo que venga, porque entendió que la gracia es mayor. Pero nosotros no hemos entendido que la crucifixión de Cristo, que la salvación por gracia es mayor y vivimos pensando en el aquí y ahora y cómo hago esto y cómo hago lo otro y cómo resuelvo. Ya lo dijo Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, todas. Pero no hay esa intensidad. Para esto Pablo tenía que creer que la gracia de Dios es suficiente. Y concluyo con esto, es un comentario de un señor que yo sigo mucho, que se llama David Guzik. Dice, en realidad no creemos que la gracia de Dios es suficiente. Ponga atención. En realidad no creemos que la gracia de Dios es suficiente, sino hasta que creemos en que nosotros somos insuficientes. Para muchos de nosotros, especialmente en nuestra cultura, este es un gran obstáculo. Somos las personas que idolatramos al hombre hecho a nuestra imagen y queremos confiar en nosotros mismos, pero no podemos recibir la fuerza que viene de Dios hasta que conozcamos nuestra debilidad o nuestra falta de Él. No podemos recibir la suficiencia de la gracia de Dios hasta que conocemos nuestra propia insuficiencia. ¿Dónde somos fuertes, hermanos? Diga el débil, fuerte soy. ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está nuestra vida? Escondidos en Cristo. Somos de Cristo, vivamos en Cristo, no nos separemos de Cristo. Vivamos en Cristo aquí en nuestra mente y aquí en nuestro corazón, porque algunos aquí sí y aquí no. Y eso es imposible, no se puede vivir así. Vivamos a Cristo, amemos a Cristo. Él dio su vida por usted, dé su vida hoy por Él. Levántese para servir al Señor, para glorificar a Cristo, para vivir para Él, hermano. Póngase de pie. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu gracia, Señor. Y sí, nos basta tu gracia, nos basta, nos es más que suficiente, Señor. Perdónanos como iglesia, como individuos, como familias, personalmente a cada uno, Señor.
si en realidad no hemos comprendido como Pablo lo hizo, Señor, que la fuerza viene de ti, que es por tu gracia y que la gracia es más que suficiente, Señor, que es lo único que tiene valor en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, yo sé que solo tu palabra como martillo puede venir y cambiar nuestra mente y corazón. Por más, Señor, que nosotros lloremos y oremos, Señor, oh Dios eterno, eres tú el que hace el cambio, Señor. Oramos por nosotros mismos, como le dijiste a aquella mujer, porque empiezas por nosotros, por las cabezas, por los líderes, Señor. Oramos por este pueblo, por este pequeño remanente que siempre se ha congregado aquí, Señor. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Golpea sus mentes, Señor, sus argumentos. Desbarata sus propios deseos y pensamientos para poner tus deseos y tus pensamientos, Señor. Enséñanos, Señor, que tu gracia es suficiente, Señor, que en ti estamos escondidos, que en ti, en Cristo, Señor, podemos deleitarnos aún de los días malos, de los momentos de debilidad, Señor, de esos momentos, Señor, que no queremos nada, pero que ahí estás tú, fortaleciéndonos y levantándonos con tus palabras. ¿Acaso no hemos oído que tú eres el creador del cielo y de la tierra? Que no hay nada imposible para ti, que no te fatigas con cansancio, Señor. Que trabajas día y noche, que intercedes día y noche por tu iglesia. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestro ser interior hacia ti, hacia tu palabra, Padre. Vienen días, Señor, cuando lamentablemente en este mundo, Señor, la misma iglesia, Señor, se aparta de ti y celebramos supuestamente la Navidad. Vienen días, Señor, donde muchos prefieren sus fiestas y sus cosas, Señor, que venir a adorarte con el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser de una pieza, ayúdanos a ser reales, firmes en Cristo. Y no ser fluctuantes, Señor, no caminar en dos aguas, porque al tibio tú lo vomitas de tu boca, dice tu palabra. Qué bueno le es ser frío o caliente, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar en la intensidad del fuego de tu Espíritu, Señor, para que cada día amemos lo que tú amas, Señor, y rechacemos, Señor, lo que tú rechazas, Padre. Oramos por cada uno de los que estamos aquí para que esa fuerza, ese poder que solo viene de ti, Señor, llene nuestra mente, nuestro corazón en Cristo Jesús. Y por los que se quedaron en su casa, por la razón que sea, Señor, enséñales que tu gracia es suficiente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.